Muy buenas tardes para todas y todos. Mi nombre es Luis Guillermo Solís, soy el director interino del Centro para América Latina y el Caribe Kimberly Green en la Florida International University en Miami, y me es muy agradable darle la más cordial bienvenida a este encuentro sobre las realidades políticas, económicas, financieras y jurídicas de la República de El Salvador. ¿Qué duda cabe que El Salvador pasa por un momento muy particular de su desarrollo? Y precisamente para analizarlo hemos invitado a un conjunto extraordinario de salvadoreños preocupados por la situación de su país, por las posibilidades que realmente enfrenta de moverse en un sentido contrario a los intereses democráticos que han prevalecido a lo largo de mucho tiempo en el espíritu de las y los salvadoreños, y que hoy han tenido la amabilidad de conjuntarse para hacer ese análisis. A ella y a ellos les doy la más efusiva el más efusivo agradecimiento por su voluntad de acompañarnos, y para presentarles y para contextualizar el evento de hoy, quiero darle la palabra a mi colega, el doctor José Miguel Cruz, quien es el director de investigaciones de este centro. Para todas y todos, muchas gracias, muy buenas tardes y muy buen provecho. Muchas gracias, presidente Solís, nuestro director en el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad Internacional de la Florida. Para mí también es un gusto darles a todos y a todas la bienvenida a este evento. Buenos días en El Salvador y Centroamérica, buenas tardes en la costa este de los Estados Unidos. Como ya ha dicho el presidente Solís, mi nombre es José Miguel Cruz. Soy el director de investigaciones del Centro Green para Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad Internacional de la Florida. Es de nuevo un honor darles la bienvenida a todas y a todos a este evento especial, a este webinar titulado La dictadura más cool del mundo. ¿Es así? El declive de la democracia y la respuesta ciudadana en El Salvador. También quiero darle la bienvenida a quienes nos sintonizan por la radio YSUCA, La Voz con Voz, que ha tenido a bien unirse a este evento y transmitir el programa por el 91.7 FM en El Salvador. Además de la YSUCA, este evento es copatrocinado por la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales, FUDEXO, y por Cristosal. Muchas gracias a todos, a todas, a nuestros copatrocinadores. Como ya ha dicho el presidente Solís, en este evento nos acompaña un panel realmente estelar, a quienes presento ahora en orden alfabético. Se nos une Ricardo Castaneda, quien es economista senior del ICEFI para El Salvador y Honduras. También el doctor Héctor Dada Iresi, que no necesita más introducción, pero que hay que recordar que es exdirector de Flaxo en El Salvador y exministro de Economía en El Salvador. También está con nosotros Ruth Eleonora López, abogada, investigadora y docente de Derecho Electoral y Derecho Mercantil en la UCA y actualmente jefa del área de Anticorrupción y Justicia de Cristosal. Y también tenemos el honor de tener con nosotros a Rubén Zamora, ex embajador de El Salvador en los Estados Unidos. Para los que nos sintonizan en YSUCA, este es un programa transmitido originalmente por Zoom, pero que también es, como ya dije anteriormente, está siendo transmitido por YSUCA. Lo que vamos a hacer hoy es hablar de distintas perspectivas, de distintas áreas temáticas, el desafío que enfrenta nuestro país, El Salvador, con el declive marcado de la democracia en los últimos años, especialmente desde la toma de posición del actual gobierno. Vamos a oír a nuestros panelistas inicialmente por 10 minutos cada uno. Cada uno va a tener la oportunidad de participar por 10 minutos, ¿verdad? Y luego vamos a abrir
el espacio para preguntas y respuestas del público. Las preguntas del público solo podrán ser hechas a través de la opción de Q&A, que es la opción de preguntas y respuestas habilitadas en el Zoom. Cualquier pregunta o comentario que ustedes quieran dirigir a nuestros participantes y a nosotros mismos pueden hacerlo por escrito por esa vía y nosotros se lo transmitiremos a nuestros participantes. El chat no está habilitado, si es que no usen ese porque no veremos sus intervenciones, sino que usen la opción de Q&A en la aplicación de Zoom. Vamos a tener un espacio para poder responder las preguntas que tengan a nuestros participantes, ¿verdad? Y antes de comenzar, déjenme hacer una breve introducción del momento en el que vivimos actualmente, o que se vive actualmente en El Salvador. Y para eso déjenme hacer un poco de memoria personal. De hecho, yo crecí en El Salvador y hace aproximadamente 40 años, yo recuerdo, mientras era adolescente entonces, yo recuerdo con mucha vividez que si ustedes caminaban por la calle, yo crecí en Santa Ana, y si ustedes caminaban por la calle junto con otros amigos, por lo general, si se encontraban con la policía o los militares, estos los iban a detener, les iban a registrar, y en muchos casos, dependiendo de su suerte, se los iban a llevar a un lugar para exigirles dinero o para golpearlos sin ninguna razón, simplemente porque parecían estudiantes. En ese tiempo ser estudiante era una amenaza, era un peligro, o simplemente porque querían sacar dinero. Lo que quiero decir con esto y lo que quiero recordar con esto es que en nuestro país teníamos muchos años, o vivimos muchos años bajo dictaduras en las que básicamente la arbitrariedad era la norma, en las cuales cualquier persona con cierta autoridad podía violar sus derechos de manera completamente impune. El país vivió una crisis política precisamente por esas dinámicas y una guerra civil que afortunadamente fue resuelta a través de los acuerdos de paz. Y con los acuerdos de paz hubo un gran pacto nacional, ¿verdad?, por avanzar nuestro sistema político, nuestra forma de relacionarnos unos con otros a través del diálogo, de la negociación y sobre todo a través del ejercicio democrático, en el cual nuestros derechos, los derechos de los ciudadanos son respetados, son mantenidos y son cuidados sobre todo. Los acuerdos de paz sin duda generaron muchas expectativas entre la población. Yo recuerdo que justo después de los acuerdos de paz, muchos de nuestros compatriotas que vivían en los Estados Unidos incluso se regresaron a El Salvador, ¿verdad?, por la esperanza y por la promesa de desarrollo, ¿verdad?, y de convivencia que se abría con los acuerdos de paz. Lamentablemente, muchas cosas han pasado desde entonces, y mucho del ejercicio político y mucho del ejercicio desde el gobierno dejó mucho que desear. Eso generó mucha insatisfacción, mucha frustración entre los ciudadanos, que abrió los espacios para las opciones, o mejor dicho, para el liderazgo político que tiene El Salvador en este momento. Es así como llegamos al actual gobierno de Nayib Bukele, un gobierno y una llegada al poder que se aprovechó de la profunda decepción de los ciudadanos por el desempeño, a causa del desempeño pasado de los partidos tradicionales. Un gobierno actual que ha sabido usar los recursos mediáticos y tecnológicos para fomentar su popularidad entre la población,
pero que al mismo tiempo ha tenido muy poco reparo, me parece a mí ético, para manipular la realidad en favor de su agenda particular y concentrar el poder. Es en estas circunstancias en que se encuentra El Salvador ahorita, con unas condiciones en las cuales hay de nuevo una restricción notable a muchos de los derechos que dábamos como por hecho, ¿verdad? Muchos de los derechos fundamentales, la libertad de expresión, la libertad de prensa, que están bajo ataque. Para buenos sectores de la población, incluso cierta libertad de movilización con ciertos, me parece a mí, acosos por parte de las fuerzas de seguridad, sin mencionar muchas otras medidas que han sido tomadas en los últimos 2 años. Eso sin duda es causa de mucha preocupación sobre el futuro del país. Y entonces, para hablar de eso, como dije anteriormente, hemos invitado a nuestros panelistas. Vamos entonces a dar la palabra a Ricardo Castaneda, quien va a hablar un poco de las últimas medidas de carácter económico, particularmente del Bitcoin, y si hay racionalidad y los propósitos ulteriores del uso del Bitcoin como moneda legal y su posible impacto político. Sin más, le doy la palabra entonces a Ricardo Castaneda. Muchas gracias. Muchas gracias, José Miguel. Muchas gracias al presidente Solís y por supuesto a todas las personas que han hecho posible este espacio. Hablar de lo que sucede en El Salvador, particularmente en el ámbito económico, creo que es complejo porque de repente no encaja dentro de algún paradigma teórico que uno pudiera tener presente. Sin embargo, quisiera arrancar con una frase que dice pro mercado, pro libre empresa, antineoliberal y con una repartición justa y equitativa de las riquezas. Esa frase estaba puesta en la primera versión del Plan Cuscatlán, que es el plan con el que se presentó el entonces candidato Nayib Bukele, y que aunque cuando uno lo leía le pudiera causar gracia por las contradicciones mismas que tenía esa frase, pues creo que en la práctica es lo que estamos observando. Sin duda, la situación económica de El Salvador antes de que llegara el presidente Bukele era crítica. El Salvador era el país que menos crecía en toda la región centroamericana. En promedio, en las últimas 3 décadas, apenas crecía 2%. Todavía habían altos niveles de pobreza y desigualdad y también altos niveles de exclusión. Y por supuesto, ya la situación financiera era crítica. Los niveles de deuda eran cercanos al 70% del Producto Interno Bruto. Ya se estaba destinando más para el servicio de la deuda que para educación o salud. Pero esos problemas ya se sabían, ¿no?, que estaban. Luego, con el impacto de la pandemia, pero también con las decisiones del gobierno, esta situación se ha exacerbado y la situación se ha complejizado aún más. Por ejemplo, el retroceso en la lucha contra la pobreza extrema es un retroceso de 6 años. El retroceso de la desigualdad medida por el coeficiente de Gini es de 5 años. Y de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, el poder adquisitivo de las personas que tenían en 2019 lo alcanzarán hasta 2024. Es decir, estamos hablando de por lo menos una pérdida de un quinquenio. A partir de ahí, lo que uno espera de un Estado es que utilice toda la capacidad infraestructural que tiene para poder atender esta situación y para poder, en algunos casos, no solo revertirla, sino mejorarla, sobre todo por los grupos más vulnerabilizados. Lastimosamente, lo que hemos tenido hasta la fecha es una alta dosis de improvisación y una alta dosis de opacidad. Y es así como llegamos al experimento del Bitcoin, que creo que es el ejemplo concreto, pero de la forma como se ha venido manejando la política económica en términos generales. Sin un plan de gobierno, no, el país en estos momentos no cuenta con un plan de gobierno,
tampoco cuenta con un plan anticrisis. Y entonces resulta que desde el anuncio del presidente, en un video en inglés, en una conferencia en Miami del Bitcoin, hasta la aprobación en la Asamblea Legislativa pasaron menos de 72 horas. Sin debate, sin espacio para el diálogo, El Salvador había establecido como el primer país en el mundo que adoptaba un criptoactivo que no reúne las características de moneda como moneda de curso legal, pero donde además la ley establece la obligatoriedad del uso del Bitcoin y le da un poder irrestricto en el uso de los distintos agentes económicos. A partir de esto, por supuesto, surgen muchos riesgos que, por ejemplo, desde el ICEFI hemos advertido. Riesgos que van desde que El Salvador pueda ser considerado un paraíso para el lavado de dinero, un paraíso fiscal. Pero quisiera detenerme en uno de los riesgos que habíamos advertido y que lastimosamente ya se consumó. Y es que el costo de la implementación de esta iniciativa lo pagará toda la población independientemente use o no el Bitcoin. ¿Por qué? Porque se han utilizado 205.3 millones de dólares del presupuesto para la implementación de esta medida. Para que dimensionemos, estos 205.3 millones de dólares representan 2 veces el presupuesto de la única universidad pública del país, o representa casi una quinta parte del presupuesto de educación. Es decir, estamos hablando de un costo de oportunidad sumamente alto. La pregunta del millón es, si el mantra que ha tenido hasta ahora el gobierno es que ellos toman las decisiones escuchando a la población, ¿por qué una medida que claramente la ciudadanía está en contra, por qué se sigue avanzando? Y creo que acá la explicación puede estar asociada a algo que hemos visto mucho en El Salvador y que también hemos visto en otros países de la región. Y es la utilización del Estado para beneficio únicamente de unos pocos. Yo a esto lo denominaría el Estado SADCB. ¿A qué me refiero con esto? La idea no es sustituir el sentido del modelo neoliberal, ¿no?, que es fuerte para garantizar los privilegios de unos pocos y débil para garantizar los derechos de la gran mayoría. La idea, en lugar de debilitar el Estado, es utilizarlo para asegurar esas ganancias, pero sin información. Se ha debilitado completamente el acceso a la información, sin instituciones de control y además la utilización de las instituciones para poder eliminar cualquier competencia. Y a partir de ahí entonces nos encontramos en un contexto en el cual, si la situación era grave, ahora es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque por las propias decisiones que ha adoptado el gobierno, que van desde la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, el fiscal general de la República, el hecho de que ahora ya se pueda haber reelección presidencial, aun cuando la Constitución señala tácitamente que no, y la ley Bitcoin, han convertido a El Salvador en el país con el perfil más riesgo de toda la región centroamericana, pero adicionalmente lo han posicionado en niveles nunca antes vistos. Ni siquiera en la crisis económica del 2008-2009, ni siquiera el año pasado cuando estuvo más impactando el tema de la pandemia, no se lograron niveles como los que se tienen ahora. Y esto lo que implica es que el acceso a financiamiento, que es tan importante para un país que no cuenta con los ingresos suficientes para cubrir sus gastos, prácticamente se han cerrado. Y a partir de ahora empezaremos a observar con una mayor claridad medidas que van en detrimento del bienestar de la población. Este día, por ejemplo, ya sabemos que hay una reducción fuerte de los recursos hacia las municipalidades y posiblemente esa sea la tónica que vayamos a ver más en día. Cierro con este. El presidente Bukele prácticamente
ha salido a un casino virtual a apostar con el bienestar de la gente. Pero me parece que lo que no tenía en cuenta, que en esa apuesta también ha colocado el éxito o no de su proyecto político. Vamos a ver qué sucede en las próximas semanas y meses, pero ha sido el Bitcoin el elemento que ha creado una fisura que antes era imaginable y en la cual la ciudadanía claramente empieza a observar cómo esas nuevas ideas que se habían planteado realmente en el mejor de los casos son un uniforme para viejas ideas en las cuales los costos de esas decisiones siempre los ha terminado asumiendo toda la población, especialmente los grupos más vulnerables. Muchas gracias Ricardo. Vamos a seguir hablando de las implicaciones económicas, más de orden social y político. Y para eso me da un gran placer darle la palabra al doctor Héctor Dada Iresi, quien nos va a hablar un poco de precisamente esas implicaciones sociales y políticas de lo que Ricardo ha llamado el casino virtual en el que se está convirtiendo El Salvador. Doctor Dada. Muchas gracias, José Miguel, y muchas gracias a la Universidad de la Florida, Universidad Internacional de la Florida, perdón, por esta oportunidad que tenemos, y a mi buen amigo, el expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, que con tanta amabilidad ofreció este espacio para que habláramos de El Salvador. Creo que Ricardo ha dicho en esencia lo que cualquiera que analice con seriedad, como muy pocos lo hacen en este momento realmente, la situación salvadoreña puede decir. Creo que hay poco que agregar en la concepción que él ha expresado en esta reunión. Quizás habría que comenzar a insistir en algo que ya lo dijo Ricardo, que ciertamente teníamos una economía con muy bajo crecimiento, o sea que todas las expectativas que desde la época del gobierno del presidente Cristiani se habían creado diciendo que el modelo neoliberal iba a generar un crecimiento velocísimo en el país. Se hablaba hasta en un momento dado que en 5 años se iban a producir 400,000 empleos nuevos. Creo que ya se nos olvidó esa locura que uno de los economistas más prestigiosos del país dijo. Pero hay que decir que el FMLN también, que se comprometió a reformar este modelo, no tuvo la capacidad política para hacerlo. No solo porque no tuvo cuantitativamente los votos para lograrlo, sino porque tuvo que hacer alianzas que le impidieron, y no hay que olvidar también a veces las capacidades de los gobiernos. Eso sin negar que se tomaron medidas que innegablemente aliviaron la vida de muchos salvadoreños y que no tenemos tiempo de explicar en este momento. Y hay que tener presente lo que ya Ricardo dijo: la tasa de crecimiento de El Salvador se había estabilizado, en una cifra muy baja, alrededor del 2%, y un dato en el que hay que insistir, muy dependiente esta cifra de crecimiento de los envíos de remesas de los salvadoreños, sobre todo en el exterior, que llegan a ser alrededor de la 1/4 parte del Producto Nacional, que es una cifra económicamente muy fuerte. ¿Cuál es el proyecto económico del actual gobierno?
que era una de las preguntas que yo debía responder. Ricardo también lo dijo. Además de esa frase bonita con la que se inicia, uno encuentra en el plan de gobierno una enunciación de obras, a veces cosas muy contradictorias, pero nunca una visión de desarrollo. Pero en la acción cotidiana del gobierno todavía vemos menos cosas que nos orienten a ver si el gobierno tiene una visión de desarrollo, si es que alguna tiene. Y a mí me impresionó mucho la frase que le dijo a un grupo de organizaciones no gubernamentales hace unos 5 o 6 meses, diciendo que su forma de gobernar era leer en las encuestas lo que la gente quiere, y eso es lo que él va a hacer y seguirá haciendo su gobierno. Es una aceptación clara de que no hay plan de gobierno en cuanto a lo económico. Yo diría que lo que hay es un plan de concentración de poder en manos de una familia y de sus amigos más cercanos, a lo que se va acoplando acciones que a la gente aparentemente le agradan para poder consolidar ese gobierno tan poco democrático que se está generando, tan nepotista, y donde las instituciones del Estado no tienen ninguna importancia. Es más, yo agregaría esto, que una de las peores dificultades que uno tiene es que ni siquiera los funcionarios del área económica del gobierno dan declaraciones que le permitan a uno orientar hacia dónde va. Desde la ministra de Economía, que parece que perdió el habla desde que la nombraron de ministra de Economía, hasta las declaraciones del señor ministro de Hacienda, que habla mucho, pero dice muy poco. Reitero, hay una visión centralizadora del Estado y una destrucción de los mecanismos de participación. Aún los mecanismos de participación en el que quienes participan, valga la redundancia, son autoridades menores del Estado. A mí me impresionó mucho la eliminación del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local y del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Municipal, que se han decidido esta misma semana, aunque ya se venía rumorando esto, donde participaban alcaldes que en su mayoría son del partido del presidente, y estas instituciones participativas se han eliminado para concentrar la inversión en los municipios en manos del gobierno central, y también se ha eliminado el Fondo para el Desarrollo Social, con el cual, el FODES, con el cual los municipios recibían un subsidio de hasta el 10% del presupuesto nacional, y que se convertían en una forma de descentralización de la inversión pública, que ha sido totalmente eliminada. Y esto es solo para poner un ejemplo que me parece sumamente grave de la forma de gobernar, de manejar los proyectos de inversión, de manejar lo que podía ser el proyecto económico de El Salvador. Como Ricardo lo ha dicho, el tipo de acción del gobierno está bien reflejado en el caso del Bitcoin. La decisión se toma en una reunión con este mundo extraño de los expertos y los manipuladores de la moneda, y lo convierte en una ley muy breve que no explica ni cómo va a funcionar realmente, que no llena ni siquiera los requisitos de un documento legal para convertir un activo especulativo en moneda. Y a partir de allí se comienza a improvisar, pero a gastar fondos del Estado en activar actividades de beneficio privado.
Son más de 200 millones de dólares los que ya invirtió el Estado en poner casetas para cambiar el Bitcoin, más los Bitcoin que ha comprado el señor presidente, que ya perdieron algunos millones de dólares, aunque ya hay una pequeña recuperación. Este año, y estamos hablando de la economía y hay que decir las cosas con toda claridad, hay circunstancias no previstas que han ayudado a disminuir los riesgos de ese comportamiento, pero no a liquidarlos. Yo diría a retrasar un poco los efectos. Y lo principal aquí ha sido el comportamiento de las remesas familiares. Cuando comenzamos el año, el gobierno suponía que la economía podía crecer entre 5 y 6% este año, después del descenso vertiginoso de 8% del año pasado. Sin embargo, inesperadamente, nadie había previsto esto. Entre enero y junio de este año, las remesas han tenido un incremento de 45,3%. O sea, es un crecimiento altísimo de las remesas familiares que al incorporarse a la economía han permitido que en vez de crecer entre 5 y 6%, vamos a crecer 9%, lo que significa recuperar el PIB que se había perdido el año pasado. Si se perdió 8%, el 9% de 92% es alrededor del 8%. Vamos a tener a fin de este año, si esto se cumple, más o menos el mismo PIB que teníamos en el 2019. Lo que no significa que la economía se ha recuperado, porque también hay que decir que el endeudamiento irresponsable del gobierno, agregado a una tasa ya alta de crecimiento que teníamos de la deuda, ya había abarcado 70%, pero en este momento estamos llegando al 100% del PIB en deuda externa, en una economía totalmente dolarizada que depende en gran medida de las remesas familiares. Es sumamente difícil pensar cómo el gobierno se va a arreglar para enfrentar los efectos de la deuda. Yo diría, en el fondo, el principal problema económico es carecer de un plan que no sea el apoderamiento de toda la institucionalidad del Estado para beneficio personal. Es un Estado que se controla por una familia que lo utiliza patrimonialmente y en ese sentido el bienestar de la población sale sobrando y yo creo que ellos lo prevén porque duplicar al ejército en estas condiciones económicas solo puede ser visto a partir de una concepción autoritaria del Estado donde la Fuerza Armada va a tener un papel de control de la población que le permita seguir gobernando a quienes no saben manejar la economía nacional. Muchas gracias, José Miguel, por la oportunidad. Espero no haberme pasado del tiempo y vamos a escuchar a los compañeros a continuación. No, estamos súper con el tiempo. Les recuerdo a los que nos ven también y a los que están conectados que les pueden decir a sus familiares en El Salvador que se sintonicen a YSUCA, La Voz con Voz, 91.7 en el FM para seguir este evento. Le doy la palabra ahora a Ruth López. El doctor Dada hablaba de algo que me parece que es a futuro es catastrófico y es la destrucción de los mecanismos de participación formal, institucionales dentro del país. Pero Ruth, obviamente esta destrucción pasa
por una especie de asalto a las leyes del país, cuando se habían construido una serie de mecanismos en los últimos 20, 25, 30 años de participación ciudadana en distintos espacios institucionales del país. Ruth, si nos podés profundizar un poco sobre ese proceso. Muchísimas gracias, José Miguel. Para mí es un placer haber atendido esta invitación y estar con ustedes, con el doctor Dada, con Rubén, Ricardo. Agradezco muchísimo la posibilidad de estar. Miren, yo creo que para hablar no solo de este modelo en el que nosotros nos encontramos, hay que hacer un poquito de remembranza, y siempre me gusta tocar esta parte de nuestro pasado reciente. Y es que con la alternancia del 2009 en El Salvador definitivamente se inauguró una nueva etapa, es decir, estamos en un país diferente después del 2009, no solo por la alternancia, que era un presupuesto básico o es un presupuesto básico de cualquier democracia. Hoy no estoy tan segura de que ese presupuesto en El Salvador exista bajo las condiciones, ¿no? Y es que la alternancia y la existencia de condiciones, de instituciones que ejerzan un control sobre el poder o que ejerzan un control sobre el Ejecutivo, también sería un presupuesto básico de este Estado de Derecho. A partir del 2009, con un control intenso de la Sala de lo Constitucional, más allá de que estuviésemos o no de acuerdo con sus pronunciamientos, con sus fallos, con sus resoluciones judiciales, o con el Instituto de Acceso a la Información Pública, que es una institución que nació posteriormente, parecía empezar, bajo ese contexto, un fortalecimiento de un Estado de Derecho en El Salvador. Ahora, en el periodo comprendido del 2019 hasta abril del 2021, la existencia de una aritmética legislativa de oposición suficiente permitió que la Asamblea Legislativa ejerciera facultades de control que anteriormente no había ejercido, más que para la aprobación de leyes, pero no en el uso de otros mecanismos de regulación de la actividad del Ejecutivo. Y esto fue identificado, por supuesto, por un nuevo gobernante como una amenaza, y bajo un gobierno que ya lucía desde muy tempranos momentos modales autoritarios, ¿verdad? Porque aducía que esto le ataba, y pongo comillas, por las propias, o que esto le permitía estar atado bajo las mismas reglas que el sistema impone, ¿no? Un sistema de Estado de Derecho que es natural, es propio de un Estado de Derecho la existencia de reglas de control. Y es que precisamente un Estado de Derecho tiene como presupuesto la existencia de ciertos principios que le delimitan la cancha del juego a un gobernante. Y en este sentido yo creo que es necesario analizar algunos de estos para ver cómo estamos precisamente en El Salvador. Si vamos a referenciarlo, solo por mencionar algunos, tenemos el de legalidad, certeza jurídica, prevención del abuso de poder bajo controles horizontales, es decir, interórganos, también intraórganos, ¿no? Pero en este caso interórganos especialmente, igualdad ante la ley, acceso a la justicia, lucha contra la corrupción, contraloría social y, por supuesto, de manera intrínseca la celebración de elecciones libres en las que la ciudadanía elige a sus representantes bajo procesos democráticos, bajo procesos con condiciones mínimas de equidad en la contienda, y donde la voluntad de la mayoría no significa una discriminación o menoscabo de las minorías. Sin embargo, cuando analizamos cada uno de estos principios, advertimos su evidente quebrantamiento en El Salvador de hoy. La sujeción a la ley y a la Constitución por quienes ejercen la administración del Estado y el sometimiento de derechos de todos los ciudadanos sin distinción alguna han sido vulnerados definitivamente en El Salvador, y para eso solo voy a utilizar algunos ejemplos. En primer lugar, con el régimen de excepción aplicado durante el estado de emergencia nacional y los protocolos sanitarios por el COVID-19, se violentaron derechos humanos, quebrantándose la propia Constitución de la República en más de una ocasión y por distintas instituciones, lo que también se evidencia con el incumplimiento de los mandatos judiciales emitidos por resoluciones en procesos de habeas corpus ante las detenciones arbitrarias que se dieron en ese contexto, o los amparos como el de los varados, que son las personas que quedaron fuera del territorio nacional en el momento del cierre, ¿no? En los que incluso cuando había en ese momento una sala de lo constitucional independiente, fueron certificados estos procesos a la Fiscalía, los incumplimientos a la Fiscalía General de la República, Fiscalía que, valga decir, no actuó.
La certeza jurídica actualmente tampoco es un presupuesto de los procesos judiciales en el país, desafortunadamente, y sirva solo como referencia de esta afirmación la actuación irregular de la Dirección Nacional de Centros Penales ante el incumplimiento de las resoluciones judiciales sin fundamentación alguna, en el caso, por ejemplo, que se sigue contra el exalcalde de la capital de San Salvador, y llegando fácticamente a la tortura del imputado, porque creo que no hay otra forma de calificar. No es posible, bajo una institucionalidad de control, también cooptada, detener los abusos de poder, otro de los principios precisamente del Estado de Derecho, en el que además, como condimento adicional, se agrega una creciente militarización que ya ha sido también referenciada por mis compañeros antecesores. Vemos cómo el sistema de control también ha sido desnaturalizado, y para esto también voy a utilizar solo algunos ejemplos. En primer lugar, el Instituto de Acceso a la Información Pública, con el nombramiento de personas vinculadas directamente al Ejecutivo y sin seguir los procesos establecidos en la ley. La Sala de lo Constitucional, al ser destituidos los magistrados legítimamente electos e imponer a personas que no cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución. Voy a mencionar también la Corte Suprema de Justicia como órgano colegiado de 15 jueces, donde se han electo 9 de los 15 magistrados propietarios, violentándose los procesos, y además están por elegir 9 suplentes para controlar temas como extradiciones o los procesos sancionatorios contra abogados que, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, han mostrado su oposición al deterioro democrático del país. Voy a referir también el órgano judicial en su conjunto, porque una cosa es la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Otro es la Corte Suprema de Justicia y el otro es el órgano judicial como institución efectiva, o que debiera ser una institución efectiva de control de las irregularidades y los abusos de poder. Al modificar la ley de la carrera judicial, violentándose los principios más elementales de la estabilidad en el cargo y por ende de la independencia judicial, criminalizando a los jueces y juezas mayores de 60 años y provocando traslados irregulares para controlar el sistema de justicia, porque no hay realmente otro fundamento, otro sustento de esas decisiones, que además han venido directamente desde el Ejecutivo. Además, el sistema de persecución e investigación del delito también ha sido asegurado por el gobierno de Bukele. Una Fiscalía General de la República absolutamente pasiva ante los casos de corrupción señalados por la extinta CICIES. Es una institución, la Fiscalía, desnaturalizada totalmente de su función de garante de la legalidad. Para eso hubo una destitución del fiscal general y un conveniente nombramiento de un funcionario que ha sido señalado por vulneraciones a derechos humanos también. Además, tenemos el caso de la PNC como órgano auxiliar, que está realizando detenciones arbitrarias, como la realizada en las pasadas semanas de un activo crítico del Bitcoin, proyecto estrella o estrellado, no lo sé, del gobierno de la República. Asimismo, la Asamblea Legislativa ha dejado de ejercer todas las funciones de control sobre el Ejecutivo, constitucionalmente establecidas además, y se ha generado un notable debilitamiento de las instituciones de control a través del descrédito, es decir, los que no se han podido ocultar también han sufrido un proceso de descrédito que termina debilitando la institucionalidad y por tanto limitando y restringiendo sus facultades de control. Me estoy refiriendo, para poner un caso, al de la Corte de Cuentas de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que es inexistente prácticamente, y un Tribunal Supremo Electoral que en este último caso refleja, creo que o representa la imposibilidad de proveer de garantías mínimas de credibilidad ante el próximo proceso electoral y por ende asegurar la alternancia, si así fuera el caso. Los procesos legislativos se han desconfigurado con las dispensas de trámite, además dispensas de trámite que fueron casi que proscritas, ¿verdad? En el pasado, a partir del la fuerte reacción que tenía el presidente Bukele y todos los que hoy son sus diputados, partiendo de la crítica por el uso de este mecanismo, que además la ciudadanía también llevó muchísimos casos ante la Sala de lo Constitucional por el abuso de estos mecanismos de dispensa. Las iniciativas de ley también que son llevadas sin facultades, como la de la ley de la carrera judicial, que no le corresponde al Ejecutivo, tampoco al Legislativo, sino exclusivamente al Judicial, las reformas en este contexto. Y en otros casos las leyes son letra muerta, como la ley de mejora regulatoria, la ley de responsabilidad fiscal, que no sabemos dónde quedó, la ley de desarrollo y de protección social o la ley de adquisiciones y contrataciones públicas, o
También puedo mencionar la ley de ética gubernamental, ¿no? Cualquiera de estas leyes pueden ser usadas para colgarse como adornos de Navidad, porque realmente no tienen ninguna aplicación en estos momentos por el gobierno. La ruptura del equilibrio de poderes para convertirse en un solo poder es un hecho en El Salvador, es decir, esa es nuestra realidad y en la que no podemos hablar de una existencia ya de un régimen híbrido como ha sido catalogado por muchos autores y especialistas, sino de un régimen autoritario. A esto hay que sumar que la Constitución también ha sido asaltada en un proceso de reforma constitucional a la medida del Ejecutivo. Todo proceso de esta naturaleza debe tener como fundamento las demandas sociales y ceñirse a lo regulado en la propia Constitución. En el caso salvadoreño nada ha sido más lejano a la realidad porque El Salvador enfrenta un proceso de reemplazo constitucional donde 216 de 274 artículos pretenden ser reformados. Y esto a todas luces es un fraude a la Constitución, porque además se excluyen en este proceso garantías tan importantes como la imposibilidad del sistema de justicia de incorporar como declaración de un acusado aquella que se haya obtenido sin su voluntad y la responsabilidad de quien o las obtenga o las utilice, violándose con ello además tratados internacionales y principios básicos del derecho. La imposibilidad de la reelección inmediata por sentencia judicial es una fórmula harto conocida en nuestra América Latina, ¿verdad? Aquí no se ha descubierto el agua helada en El Salvador. Esto es algo que ya han hecho otras cortes constitucionales o salas de lo constitucional. El régimen de Bukele no nos está demostrando en ese sentido una cara diferente a las fórmulas de permanencia, cooptación y concentración de poder que ya conocemos. Quiero añadir la última muestra de concentración del poder, ya fue referenciado también por el doctor Dada, y es la desarticulación de la autonomía municipal, violentándose el artículo 203 y 207 de la Constitución. Y este es un elemento, y sí quiero dejarlo sentado, que violenta los derechos políticos de la ciudadanía, porque fue la ciudadanía la que eligió a esos consejos municipales para que desplegaran sus facultades y que hoy se ven limitadas ante la imposibilidad de tener recursos necesarios y los apoyos necesarios gubernamentales para hacerlo. En El Salvador, muchos países invirtieron millones en el proceso de paz y en su democratización. Sin embargo, ante el desencanto de la ciudadanía con la insatisfacción de sus aspiraciones por los gobiernos post-acuerdos de paz, este es el escenario que tenemos, ¿verdad? Este es el escenario al que hemos llegado. Un escenario en el que queda claro que desde cualquier perspectiva no podemos estar hablando de la existencia de un Estado de Derecho en el país, ¿no? Podemos asegurar que el Estado de Derecho fue dinamitado en El Salvador. Mientras, ante la inexistencia de la institucionalidad, ya existen expresiones sociales públicas cada vez más crecientes en marchas y concentraciones. Y solo termino diciendo que como ciudadanos y ciudadanos tenemos mucho por hacer. Dejar de denunciar no es una opción en este contexto, aún con los riesgos que esto implica, frente a un gobierno que vertiginosamente se acerca a la violencia para el control social. Muchísimas gracias, Ruth. Le doy la palabra ahora a Rubén Zamora y Rubén nos va a hablar, tomando un poco desde lo que nos decía Ruth, que con el actual gobierno se ha perdido la certeza jurídica y se ha debilitado de manera significativa el Estado de Derecho. Tomando en cuenta esta situación, ¿qué implicaciones tiene esto para el sistema político salvadoreño y también para el resto de Centroamérica, para la posición de El Salvador y la relación de El Salvador con el resto de la región? Rubén. Muy buenos días o muy buenas tardes. Es un gran gusto ver a amigos de nuevo a través del Zoom, ¿verdad? Y a ti, José Miguel, de tanto tiempo de no verte. Bueno, la verdad es que para esta invitación recibí una carta en que me decía que yo pues iba a empezar hablando del marco, de lo que estaba pasando en El Salvador. Pero llego aquí esta mañana y me doy cuenta que le hicieron lo mismo que Marx le hizo a Hegel, lo puso de cabeza y me ponen a mí por último. Pero creo que vale la pena y es interesante ir de lo concreto a lo más genérico, ¿verdad? Lo cual es, creo yo, una regla más sabia que la inversa. Bueno, en ese sentido, yo lo que quisiera es establecer en 10 minutos, ojalá que los cubra, el cuadro en que esto se da. Yo lo he reducido a 7 puntos que me parecen fundamentales para entender lo que nuestros compañeros y nuestras compañeras
han estado explicando esta mañana. Lo primero es que el país, a la llegada del presidente Bukele, ya estaba enfrentando una profunda crisis de los partidos políticos y de la Asamblea Legislativa. Por una razón, los acuerdos de paz dejaron un hueco, cambiaron bastante el Ejecutivo, cambiaron lo alto del Judicial, pero no hay una palabra ni para cambiar los partidos políticos, ni para cambiar la Asamblea Legislativa, que son los dos instrumentos básicos que tiene la democracia. Eso que generó que al principio hubo una reacción de la Asamblea Legislativa a favor de lo que se estaba diciendo que era el acuerdo nacional, porque los acuerdos de paz, creo que después de la independencia y creo que mucho más de nuestra Carta de Independencia, ¿verdad?, expresaron un momento de una unidad nacional que no conocíamos. Ese empuje empezó a haber. Aprobamos, por ejemplo, todas las reformas constitucionales que proponían los acuerdos de paz, que eran fundamentales, ¿verdad?, excepto en estos hoyos que dejó, ¿ves? Y todas se aprobaron en la Asamblea por unanimidad. Pero, de nuevo, una Asamblea Legislativa y unos partidos políticos que se habían adaptado al ambiente patrimonialista que caracteriza nuestra Asamblea Legislativa desde hace muchos años y a nuestra vida política. Y, por un lado, el patrimonialismo y por el otro lado la polarización política empezaron a reaparecer nuevamente. El enfrentamiento político es nuestra herencia de 50 años de dominación militar en que aplicaron el esquema de amigo-enemigo a la vida política del país. Eso volvió otra vez y creo que en estos últimos 30 años, después de los impulsos primeros que generaron los acuerdos de paz, empezó una pérdida de dinámica del desarrollo democrático. Y eso llevó a una crisis profunda de los partidos políticos y de la Asamblea Legislativa, de credibilidad y de respeto. Ese es el cuarto. Ahí es donde aparece el salvador de la patria, en la figura de, como en un montón de países ha pasado últimamente, los neopopulistas, ¿ya?, que se presentan salvadores de la patria. ¿Por qué? Y toman el tema que ha tomado el presidente Bukele. Todo el pasado está malo. Los acuerdos de paz son un fraude que se le hizo a la sociedad salvadoreña, ¿ya? Y lo ha dicho repetidas veces. Ese es un primer punto. Un segundo punto es que cómo ha operado el gobierno. Yo diría lo siguiente. Primero, el gobierno se caracteriza por una repolitización, podemos decir, de las fuerzas de represión, la Fuerza Armada y las policías. Cada vez más, al igual que ha pasado en otros países de Sudamérica, como por ejemplo Venezuela concretamente, el gobierno, conforme va avanzando a ser dictadura, se va convirtiendo su principal apoyo en los militares y control sobre la Fuerza Armada, como a base de prebendas, a base de dejarles impunidad completa y darles la puerta abierta completamente. Y eso nos está pasando. La indicación más fuerte son los 20.000, ¿cómo es? Los 20.000 nuevos soldados en una Fuerza Armada que tiene años de no estar peleando contra ninguno de sus vecinos, ni siquiera para sus vecinos. Y al contrario, lo que hace es mandar allá a Afganistán, mandaron y a otras partes de la área, ciertas, ¿no? Y en África también, y yo los conocí y trabajé con ellos, por cierto, ayudando a Naciones Unidas. Pues ahora se duplican para defender quién nos está queriendo meter en el territorio nacional. ¿Ah? ¿Tenemos invasión de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua? No. ¿Ah? Es simplemente fortalecer y darle a una institución cada vez un mayor papel y que se muestra claramente en la presentación que el gobierno hace ante la
ante el público, por ejemplo, la celebración del aniversario. Fue un acto militar de noche en el que solo estuvo el presidente que habló, el gabinete y de ahí soldados en sus uniformes de especiales. Bueno, eso es importantísimo tomarlo en cuenta, porque esos son el camino a las dictaduras. Un tercero es el control de los órganos fundamentales del Estado. Eso prácticamente está ya casi completamente terminado en el país. El presidente, así como utilizó la vía electoral para llegar a la presidencia, y es un presidente legítimo en ese sentido, pero que no tiene ningún derecho de creer que porque ganó una elección puede hacer lo que quiera. Y ahí está el grave error del problema. Bueno, pues ahora entonces no solo es que tiene el Ejecutivo, sino que controla el Legislativo completamente y lo de arriba, y ahora pretenden toda la judicatura estar bajo su control. Por lo tanto, desaparecen las características fundamentales de una democracia tal como la concibe nuestra Constitución y nosotros, en que tiene que haber separación y balance entre los órganos fundamentales. Y va, pues, caminando más allá la Fiscalía General, como ya se dijo. Una cuarta característica del gobierno es que a la historia que tenemos de politización de la política la ha llevado el presidente Bukele a su más alto nivel de polarización. El país vuelve a tener políticamente el planteamiento de amigo-enemigo, ¿verdad? Del nazi, Schmitter, que inventaba que esa era la política, ¿verdad? El que no está conmigo está contra mí, y lo está demostrando y cada vez con mayor fuerza y cada vez ayudándose con una legalidad que es invento de... Entonces, tenemos en ese sentido, ¿por qué ha tenido que atropellar de la manera que ha hecho, de una manera, incluso en tiempos de los militares, nosotros que vivimos esa época, trataban de disimular mucho más? Este gobierno ya no disimula para nada, hacer las peores barbaridades a la Constitución de la República. Y no solo el gobierno, el señor vicepresidente y su equipo ha presentado ahorita una reforma constitucional que técnicamente es espantosamente mala, de nivel jurídico mal. Incluso se equivocan de poner las relaciones internas de la Constitución y hablan de cosas que no existen en la Constitución, diciendo que es título 3 del capítulo 3. Ese capítulo 3 solo tiene el título 3 y no tiene ningún capítulo interno. Ya, para ponerles un caso, ¿verdad? De lo mal escrita que está o de lo mal concebida. Pero además que ha pateado lo que era un elemento fundamental. Y es, por un lado, que no se pueden tocar los aspectos fundamentales de la democracia, no solo la Constitución nuestra lo dice explícitamente, ¿verdad? Son 3 cosas que no se pueden tocar, ¿eh? Pero otras constituciones dicen que se puede reformar la Constitución siempre y cuando se respeten los aspectos fundamentales que nuestra Constitución los especifica, ¿ya? Y eso, haciendo una maniobra, lo sacó del título en que están y que es el que señala el artículo de la Constitución por el 268. ¿Verdad? Lo saca de allí, lo reparte a lo largo de toda la Constitución y entonces ahí empieza a cambiarnos y los ha cambiado en los artículos, cosa que viola fundamentalmente y hace que esa reforma constitucional in toto, toda ella sea inconstitucional, creo yo. Bueno, entonces todo eso entonces. Además, hay otros 2 fenómenos que yo quiero señalarles porque me parecen importantes. Primero es el cambio político en Estados Unidos. El gobierno de Bukele se montó por considerar El Salvador, que Estados Unidos era su principal aliado. ¿Por qué? Porque se adaptó a la política de parar en la migración, que no lo pudo lograr, pero era la política de los muros, etcétera. Eso es lo que se... Vino este otro y dijo, no, mire, esto no funciona,
Aquí hay que entrarle a la raíz del problema y hay que dar empleo en los países, que eso el Triángulo Norte los tenga y que la gente ya no se venga porque se viene porque no tiene que comer. ¿Ya? Que eso es correcto pensarlo así. ¿Ya? Pero entonces, pidió tres consejos. Primero, paren el mal uso de los fondos públicos, la corrupción. Segundo, respeten los derechos humanos. Y tercero, respeten la institucionalidad democrática. Pedirle esas tres cosas al gobierno del presidente Bukele es pedirle que se mate. ¿Ya? Y por eso es que ahora entonces viene todo un problema serio de que tenemos que lo más probable no vamos a tener el préstamo que es un opcional, ¿verdad?, del Fondo Monetario Internacional por la actitud del gobierno de El Salvador con el gobierno de los Estados Unidos. Y finalmente, la quinta que yo quisiera hacer saber es que este periodo que le da la entrada del presidente Bukele coincide, y esto no tiene que ver nada él, coincide con el cambio fundamental que hay en la comunicación social en nuestro país. El aparecimiento de las redes sociales es un aparecimiento tan trascendental como lo fue la imprenta en aquella época, como lo fue el teléfono, como lo fue la televisión y como lo fue también la radio. ¿Por qué? Porque establece un nuevo sistema de comunicación social que al aplicarlo a la política es la comunicación entre el gobierno y su población, entre los políticos y el pueblo. Y eso él lo percibió. Y lo que tiene ahí es un equipo de venezolanos, ya ahora parece que ya van más de 20, que controlan totalmente la comunicación del gobierno de El Salvador con su propio pueblo. ¿Ya? Y entonces eso también hace que los partidos políticos cayeron todavía más fuerte en su crisis. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a otro esquema de comunicación entre ellos y el pueblo. Y eso pues creo yo que son, a mi juicio, los elementos. No he hablado aquí de populismo, ¿verdad? Porque bueno, si se quiere llamémosle a eso populismo, ¿verdad? O neopopulismo, yo lo llamaría más bien así. Porque me parece que ese es el marco en que todo lo que los compañeros han planteado se está jugando en la historia de nuestro propio país. Y el presidente que ha ofrecido que va a ser la nueva historia, yo creo que está haciendo la historia de retroceso, a más allá incluso de los 50 años de dominación militar. Gracias. Muchas gracias Rubén. Les recuerdo a a quienes nos ven por Zoom que pueden hacer sus preguntas usando la aplicación de Q&A, de preguntas y respuestas en el Zoom. Y de hecho tenemos ya varias preguntas y voy a dar paso de una vez a estas preguntas para poder abordarlas todas en un poco de media hora que tenemos en nuestro programa, ¿verdad? Yo creo que sin duda la visión general desde cualquier punto de vista, desde todos los puntos de vista, es que El Salvador está en una encrucijada muy crítica y con unas perspectivas muy sombrías en términos económicos, en términos políticos y hasta cierto punto con implicaciones en términos sociales. Sin embargo, aparentemente hay una luz con el despertar de buena parte de la población que ha reaccionado, que está reaccionando un poco frente, y como lo decía Rubén, frente a los desmanes del gobierno. En el ámbito económico hay varias preguntas en las cuales hay preocupación por el futuro económico del país. Y particularmente hay una pregunta que tiene que ver con la situación de liquidez o iliquidez fiscal que eventualmente pueda enfrentar el país por el peso excesivo de la deuda, ¿verdad? Y la
poca productividad interna dentro del país. Ya el doctor Dada hablaba de que en buena medida la economía está siendo sostenida por las remesas. La pregunta en concreto es ¿cuál es la valoración sobre el momento en el que se experimentará esta situación de liquidez fiscal? Y si se considera que una respuesta posible ante la crisis fiscal puede ser la desdolarización por medio del Bitcoin. Hay un par de preguntas más sobre el Bitcoin. Así es que le voy a dar la palabra a los economistas, aunque es abierta para todos los que quieran responder, pero especialmente Ricardo y Héctor, si por favor pueden referirse a estos temas. Mira, empiezo yo y luego el doctor Dada. Lastimosamente, en El Salvador, el flujo de caja, que es la información que permitiría a uno tener con más exactitud realmente cuál es la liquidez que tiene el gobierno, es información reservada, ¿no? Como lo es el plan de salud, como lo es los indicadores de educación, cualquier cosa que ustedes, uno supondría que debería de estar al acceso de cualquier persona para incluso poder ayudarle y proponer al gobierno, en El Salvador ha sido declarada como reservada. Sin embargo, yo sí creo que el gobierno tiene un problema de liquidez muy fuerte. ¿Por qué? Porque el acceso al financiamiento se le ha complicado, ¿no? Por un lado, señalaba que el riesgo país se ha incrementado a niveles nunca antes vistos. Esto limita el poder salir a colocar bonos. Si El Salvador saliera a colocar bonos en los mercados internacionales, en el mejor de los escenarios, tendría tasas de interés entre el 13 y el 14%, si es que le prestaran. Y adicionalmente, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional pues no se ha concretado hasta la fecha, lo cual implica que tampoco tienes acceso al financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial. Y por otra parte, la deuda de corto plazo, que en El Salvador son las LETES y CETES, pues prácticamente lo ha llevado a tus niveles máximos. A partir de ahí, creo que algunas de las cosas que estamos observando van precisamente bajo esta lógica de la crisis de liquidez que se tiene. Uno, el no cumplimiento con las transferencias de las municipalidades, que ni en el 2020 ni en el 2021 se han entregado los recursos que corresponden. También creo que eso está asociado ya a despidos en instituciones públicas, es decir, no solo por cuestiones políticas, sino por cuestiones financieras también que se está observando. Y esta situación no solo va a continuar este año, sino que se va a exacerbar el año siguiente si la tendencia continúa como hasta ahora, ¿no? Por eso es tan relevante también uno visualizar cuáles son las opciones que le quedan al gobierno. Ahí entre las opciones va una reforma al sistema de pensiones que puede ir por una nacionalización, aunque yo soy de la idea que eso no le resolvería los problemas de caja que tiene, si pudiera ayudar a reducir el peso de la deuda por una cuestión meramente contable, pero no tanto para el tema de liquidez. Creo que está puesta en la mesa una desdolarización que a mi juicio el tema del Bitcoin es únicamente un paso inicial para establecer su propio token individual. De hecho, si me permiten, ¿quién tiene certeza que los Bitcoin que están en la Chivo Wallet realmente son Bitcoin? Hasta el momento nadie lo tiene, ¿no? Y creo que a partir de ahí lo que podamos observar es medidas con una visión muy cortoplacista que puedan resolver un problema de inmediatez, pero en lo cual en el mediano y largo plazo la situación en el país se puede exacerbar todavía más. Doctor Dada. Mira, es poco lo que hay que agregar de lo que ha dicho Ricardo. Creo que el problema que tenemos aquí es la incertidumbre total por la falta de información. Sí, parece que la tendencia es a emitir una moneda virtual. Lo anunció uno de los hermanos del presidente ya casi simultáneamente con el Bitcoin. Y
Eso sería un problema muy serio. No sé, no acabo de entender, no creo que lleguen a hacer la locura en este momento de nacionalizar las pensiones. Aunque uno pueda estar a favor o en contra, es una cosa distinta. Estoy diciendo, en este momento, esté uno a favor o en contra de la nacionalización de las pensiones, sería una locura dada la situación, porque la demanda internacional que caería sobre el gobierno de El Salvador terminaría de arruinar sus posibilidades de conseguir financiamiento internacional. Creo que eso no es, casi no se valora, pero sí creo que hay que ponerlo sobre la mesa porque es muy importante. Pero desgraciadamente no descubrimos planes para enfrentar problemas concretos, nunca se mencionan. Es más, el presupuesto se fue presentado a la Asamblea el día 30 y todavía no conocemos un texto del presupuesto. No sé si Ricardo ya tuvo la suerte de tenerlo, pero es lo más absurdo. Documentos que deben ser públicos. Entiendo que ni siquiera los diputados de oposición se los han entregado en la Asamblea Legislativa y parece que va a ser aprobado muy, pero muy rápidamente. No sé si lo van a poner con dispensa de trámites hoy que hay sesión plenaria, pero todas las noticias que uno tiene es que va a ser aprobado rápidamente. Pero yo sí creo que vamos hacia una crisis de liquidez y lamentablemente esas formas modernas que ellos llaman de desdolarizar con un token y no con una moneda física ni con una moneda reconocida es bastante complicado. Creo que hay que decir que ya es una irresponsabilidad haber convertido en moneda nacional un criptoactivo que no tiene respaldo de nadie. Es más, su creador es incógnito, ¿verdad? Y hay que recordar que el Bitcoin nació valiendo 0. Su valor es puramente especulativo, no, y el token va a ser tan especulativo como el Bitcoin. Y desde ese punto de vista, no sé qué es lo que están pensando. Yo esperaría que no se hagan locuras más grandes de las que ya se hicieron en el país. Gracias, doctor. Tengo hay una serie de preguntas, pero que pueden ser resumidas en esta, que le voy a dar la oportunidad a Ruth López para que las conteste. Y tiene que ver mucho con la erosión del Estado de Derecho. En concreto, la pregunta que engloba muchas de las otras inquietudes que hemos recibido es, ¿tienen una valoración sobre la capacidad de respuesta y propuesta de la sociedad civil para enfrentar la fuerte erosión del Estado de Derecho y destrucción de la institucionalidad democrática? La crisis de representación del sistema de los partidos políticos y la desorganización y la falta de liderazgo en la sociedad civil no hacen prever un proceso largo de recuperación del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática. Ruth, por favor, y luego podemos también oír a los demás que quieran responder esta pregunta. Vaya, en primer lugar, esto no es una vacuna, ¿verdad? Es decir, o no es un antibiótico que uno se lo toma y se cura, mejor dicho, más que la vacuna. Estos son procesos. Y como procesos, al final, son procesos largos, lentos, donde llevan distintos ingredientes. Uno de los ingredientes que tiene que ser asumido por la sociedad civil, organizada o no, es precisamente el tema de la formación cívico-democrática. Es decir, ¿por qué esto tiene que importarle a la ciudadanía? ¿Por qué para mí como ciudadano o ciudadana el tener un Estado de Derecho es importante? Y además creo que lo que sí va a contribuir bastante es que el proceso de deterioro es bastante rápido. Entonces, creo que la ciudadanía de alguna manera puede, con información, por supuesto, teniendo la información respectiva, puede reaccionar de una mejor forma y de una manera más rápida. Ahora, yo quiero ser bien clara en esto. Los partidos políticos son necesarios en el país. Es decir, nada de esto va a ocurrir sin los partidos políticos porque además son los vehículos naturales para los procesos electorales.
Que estemos conformes o no con los partidos políticos existentes, o si deben surgir otros, etcétera, eso es otro cuestionamiento. Las candidaturas no partidarias son otra de las vías, pero las candidaturas no partidarias también tienen sus propias limitaciones desde la perspectiva conceptual, pero además desde la misma perspectiva de la aceptación de la ciudadanía, ¿no? De la población. Por tanto, estos son procesos que tienen que irse articulando. En primer lugar, lo otro es que sí creo que, que hay una pregunta muy relacionada a esta que estaba leyendo, y es si las marchas, por ejemplo, ¿cuáles son los pros y los contras de las marchas? En primer lugar, creo que el tomarse la calle, es decir, la expresión social, al no existir una institucionalidad que responda o que se active ante las inconformidades o todas aquellas dificultades que presenta la ciudadanía en el ejercicio y la garantía de sus derechos, pues definitivamente la expresión social en la calle tendrá que ser también es la forma de visibilizar esto. ¿A qué va a llegar todo esto? Yo me imagino que en El Salvador es necesaria la conformación de un frente amplio, una mesa de unidad, es decir, donde hayan mínimos, porque aquí el tema ni siquiera es la posibilidad de reivindicar cada una de las solicitudes, de las peticiones, de las causas que cada sector social tiene, sino el establecer las plataformas mínimas para poder discutirla. O sea, eso ni siquiera hoy existe en El Salvador, hasta el derecho a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, todo esto está definitivamente limitado, y lo vemos desde las propias agresiones que sufre este sector, por ejemplo, el de los periodistas, desde el mismo presidente de la República. Es decir, resulta tan aberrante la situación que nosotros estamos viviendo que yo creo que es necesario que poner esta plataforma mínima donde la ciudadanía ponga como en primer plano la recuperación, ya ni siquiera del Estado de Derecho. O sea, es tan mínimo lo que se tiene que buscar de manera inicial, que es la plataforma para ponerse de acuerdo, en primer lugar, detener, contener y resistir a este deterioro tan vertiginoso que ha tenido nuestro país, y que además va a continuar, porque yo creo que no se detiene. Es decir, no es que hemos llegado ya al límite, no es que ya llegamos a un punto, sino que esto es un proceso que todavía va a tener un deterioro mayor. Gracias, Rubén. Te quiero dar la palabra sobre este mismo tema y agregar además esta pregunta sobre el rol de la comunidad internacional para revertir este proceso que bien ha resumido Ruth. Estás en mute. A veces por teléfono y no quiero molestar. Perdón. Hoy sí, ¿verdad? ¿Me escucha? Vale. Entonces, miren, respecto a eso, es que a mí me faltó el último punto, porque me di cuenta que ya me había pasado de los 10 minutos y me estaba haciendo mala cara, José Miguel, ¿verdad? Entonces lo aprovecho ahora porque me dijeron que se podía aprovechar después para contestar preguntas. Solo quisiera decir una cosa. Estamos también frente a un fenómeno político no normal en El Salvador. Así como el planteamiento del gobierno es anormal en un periodo de los últimos 30 años, donde hubo cambio de gobierno, bueno, cambiaron 2 veces, ¿verdad? Porque Bukele llegó por un cambio de alternativa. Bueno, pero independientemente de eso, así como hay cambios, también hay una respuesta a esos cambios que empieza a aparecer en la sociedad civil. Yo sí creo que los últimos 10 meses, ese es mi cálculo, lo que hemos visto es el despertar de la sociedad civil al campo político. Recuerden que nuestras leyes, como creen que la política son solo elecciones, entonces tienen prohibido participar en elecciones. Y entonces eso se convirtió en una especie de muro para que la sociedad civil hiciera política, que es lo que debe de hacer, porque la Constitución le ordena a todo ciudadano cumplir y velar por el cumplimiento de la Constitución. Ojo, y eso es lo más político que se puede hacer cualquier ciudadano.
pero eso se esconde. Bueno, eso se está rompiendo. ¿Qué es de nuevo el fenómeno? Primero, pareciera que el papel, el antagonismo entre sociedad civil y partidos políticos, fueran de oposición o de gobierno, se está reduciendo. Mi experiencia de estar trabajando con organizaciones de sociedad civil es que ya hay crítica a los partidos políticos, especialmente a los dos grandes, que son los que más han perdido, ¿verdad? Pero también hay que decir, empieza lo que decía Ruth, son indispensables. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a ir para el monte otra vez, ¿verdad? Porque ya no hay condiciones para eso. Ni podemos recurrir a la Fuerza Armada para que dé un golpe de Estado. El único camino que nos queda es ganar la elección. Y la elección la ganan los partidos políticos. Y eso es lo que tenemos que enfrentar. Que los partidos políticos van a jugar el papel primordial, esa es otra cosa. Si no cambian, no lo pueden jugar. Me estoy refiriendo a los de oposición, ¿verdad? Pero sí, lo que yo veo es que dentro de la sociedad civil se está formando eso. Y segundo, también creo yo, se reduce la cuestión de los partidos políticos, ¿verdad? Y la idea de que haya una unidad en el país, que ya lo dijo Ruth, ¿verdad? Yo siento que está aprendiendo. El problema es que no sabemos cómo, por qué, porque la sociedad civil, por definición, es heterogénea, por definición. Es que es lo distinto de los partidos políticos, que se asumen la nacionalidad, pero en la sociedad civil estamos en la nación, pero tenemos como sociedad civil una forma de organización distinta. De ahí, el punto de ahora es cómo vamos a caminar de aquí a la elección de dentro de 2 años y medio. Porque esa es la que va a determinar si se cambia o no se cambia la Constitución, a no ser que de golpe ya total el presidente y diga, oh, ya tú, esta es la Constitución que van a tener, y que lo veo muy difícil. Ya. En ese sentido, entonces, creo yo que hay un camino. Desarrollarlo está lleno de interrogantes, pero es el único camino que tiene. La sociedad civil debe de entrar cada vez más a hacer su deber, que es defender la Constitución, que es la base de todo, pues, o sea, defender la democracia. ¿Ya? Ahora, ¿de qué manera? Eso es otra cosa. Tenemos que entender ahí cómo está el pueblo. Y el pueblo no entiende de defender el Estado de Derecho y la constitucionalidad y todo lo que nosotros decimos como académicos. El pueblo lo que entiende es lo que está viviendo. Vean lo que pasó el 15 de septiembre, por ejemplo, en la manifestación. Las pancartas. Yo casi no vi pancartas de decir que la estructura del órgano de los poderes, había una que otra, ¿verdad? Porque había gente que lo ponía, pero todo era, no queremos bitcoins, no queremos que nos estén molestando, no queremos esto, o sea, lo concreto. Y en ese sentido yo creo que sí somos capaces, todos los salvadoreños que pensamos en una alternativa de país, ¿verdad? Empezando por rehacer nuestra institucionalidad democrática, ¿verdad? Que tenemos que empezar por lo concreto y lo inmediato. Y, por ejemplo, el aumento de los precios, miren, es impresionante. Yo en mi vida nunca lo viví porque en mi familia, pues, otros se hacían. Hoy que ya soy viudo, yo tengo que comprarme mis verduras y mis cosas. Y me doy cuenta que está subiendo y subiendo y subiendo. Y eso te lo dicen los vendedores. Eso quisiera decir, por ahí podemos caminar. Gracias, Rubén. Quiero dar un pequeño espacio, ya nos queda menos en realidad de 6 minutos, para también pensar el rol de la comunidad internacional. Si ustedes ven algún rol de la comunidad internacional en esto, en la situación del país y qué tan posibilidades de éxito hay. Aquí voy a abrirlo para todos y por favor si pueden ser muy breves para aprovechar lo que nos queda de tiempo. Empiezo rápidamente con una idea, solo una idea muy rápido. Este gobierno es muy sensible a la crítica.
nacional e internacional. Es un gobierno alérgico precisamente a todo el contexto en el que se le pone, se pone los ojos encima, ¿no? Pero además yo creo que la comunidad internacional, a través de los organismos, estamos hablando de todo el sistema de OEA, por ejemplo, con todo el sistema interamericano de protección de derechos, tiene un rol que jugar, pero también los organismos financieros internacionales, y quizás en eso mejor le dejo la palabra a los economistas, pero creo que sí, que hay mucho por hacer. La comunidad internacional tiene mucho de paz. Gracias. En línea con lo que decía Ruth, sobre el Fondo Monetario me voy a referir. El gobierno está negociando un acuerdo de servicio ampliado por 1.300 millones de dólares. La diferencia de un acuerdo de servicio ampliado, por ejemplo, con un acuerdo stand-by, es que además de los temas puramente fiscales, económicos, también incluye aspectos relacionados con la transparencia y la gobernabilidad democrática. A partir de ahí, el gobierno necesita financiamiento y quizás ese acuerdo sea una oportunidad para lograr aspectos que deberían de estar por sentados en cualquier gobierno democrático, pero que en este caso es necesario ponerlos en la mesa. Si ese acuerdo con el fondo se concreta sin ningún tipo de condicionamientos, el Fondo Monetario Internacional corre el riesgo de convertirse en un aliado para la consolidación de la autocracia en el país. Quisiera nada más decir brevemente. Primero, la comunidad internacional y concretamente el gobierno de los Estados Unidos no resuelve nuestro problema. ¿Ya? Los que creen eso estarían muy equivocados. Y por eso es que el gobierno vive diciendo que toda la oposición cree en eso, ¿verdad? Cuando no. Ahora, no está allí la solución la tenemos que poner nosotros, pero apoyados con y por la comunidad internacional. De igual manera, perdónenme, para terminar la guerra. ¿Ah? Si ya tenemos experiencia de eso, la guerra, ¿cómo terminó? Cuando el gobierno de Cristiani y el FMLN se dieron cuenta de que si no arreglaban esto, no podían desarrollarse ni el neoliberalismo que traía el uno, ni la revolución que el otro estaba planteando. Se dieron cuenta de eso y por eso entonces empezaron. Pero el papel de Naciones Unidas en ese proceso fue fundamental también. ¿Ves? Y por eso, por ejemplo, uno de los planteamientos, se lo acabamos de hacer, por cierto, lo digo yo al señor representante, representante coordinador, ¿verdad? De cómo este gobierno ha pisoteado los acuerdos de paz de la manera más brutal, poniéndole lo que dicen los acuerdos y lo que está haciendo, lo que dicen y lo que está haciendo. Y recordarles que el secretario general de Naciones Unidas fue firmante del acuerdo de Chapultepec y además es depositario del acuerdo. ¿Por qué? Porque solo hay 3 acuerdos básicos, originales, no copias. Uno para el FMLN, otro para el gobierno y otro para Naciones Unidas. ¿Ah? O sea, ellos tienen una responsabilidad también y nosotros creemos que debemos de planteársela a ellos. Y a la OEA, por supuesto que hay que plantearla porque somos parte de la OEA, pues, ¿ah? Más directamente. Yo creo que en ese sentido la dimensión internacional se vuelve sumamente importante para darle continuidad y profundidad a todo este renacer de lo que los salvadoreños podemos hacer para salvar nuestro país. Gracias, Rubén. Doctor Dada. Mira, yo sí creo, como Rubén, que la comunidad internacional, y hay que definir qué entendemos por comunidad internacional, ¿verdad? Porque ya vemos a China en este momento haciendo una obra totalmente innecesaria, pero muy visible, como es destruir la Biblioteca Nacional, que estaba en muy buen estado, para construir otra Biblioteca Nacional en el puro centro de la ciudad con un dinero que se pudo haber utilizado para favorecer a muchos
muchas zonas del interior del país que no tienen ni siquiera una unidad de salud, ¿verdad? Pero, en fin, creo que el esfuerzo fundamental lo tenemos que hacer los salvadoreños. Y no debemos recordar que estamos insertados en una región que tiene en este momento problemas muy graves. El gobierno de Nicaragua, el gobierno de Honduras y el gobierno de Guatemala no son ejemplos de democracia. Ninguno de los tres. Además, el gobierno de Honduras ha mostrado cómo se puede manipular la institucionalidad para cambiar la constitución sin cambiarla, ¿verdad? Es lo mismo que está haciendo el gobierno de El Salvador. Tenemos un contexto interno en Centroamérica que también debe ser preocupación de la comunidad internacional. Lo comienza a hacer en Estados Unidos en el sentido de la migración con el concepto de Triángulo Norte, pero no me parece que basta eso. Y hay que leer que el gobierno verbalmente rechaza toda relación con la comunidad internacional, pero como decía Ruth, se siente siempre atacado por cualquier crítica de la comunidad internacional. El discurso en Naciones Unidas del presidente Bukele es: vamos nosotros solitos a ser el país modelo del mundo, ¿verdad? Pero no lo puede hacer sin la comunidad internacional. Pero además hemos firmado convenios. Hemos firmado convenios como país que nos obligan a cumplir requisitos internacionales en muchos campos. Por ejemplo, hemos firmado convenios de transparencia, que me parece eso muy importante. La comunidad internacional no se puede permitir el lujo tampoco de que los recursos que entregan para el pueblo salvadoreño sirvan para el patrimonialismo en el país. Y yo quisiera hacer un paréntesis, dejo aquí lo de la comunidad internacional. Debo decir que una de las características que tiene este gobierno es que el partido Nuevas Ideas, para todo efecto práctico, no existe. Simplemente es un vehículo para llevar candidatos. Está gobernado por un primo del presidente, pero jamás da una opinión de partido y jamás da visibilidad a sus acciones. Es otro mecanismo dependiente de la familia presidencial, de los venezolanos de Leopoldo López, que eso no debemos olvidar, o sea, del personaje que la comunidad internacional cree que está construyendo democracia en Venezuela. Resulta que es su gente, porque sigue siendo su gente, está construyendo dictadura en el país. Hay que recordar que el anterior jefe de la misión esta era Juan Carlos Gutiérrez, que en este momento está en Madrid como asesor de Leopoldo López y sigue siendo un hombre muy influyente en el grupo de venezolanos en El Salvador. Creo que la comunidad internacional, la mayor ayuda que nos puede dar es no seguir cometiendo errores tan graves de confiar en gente que no cree en la democracia para llamar a los constructores de democracia en sus países. Tener una postura más racional con respecto a Venezuela nos serviría para tener una postura más racional con respecto a los venezolanos que gobiernan en El Salvador y que son el verdadero gabinete del presidente de la República. Los ministros no tratan los temas que les corresponden. Se trata con los asesores venezolanos de Leopoldo López, y yo no me canso de decir eso, los venezolanos de Leopoldo López, que es lo que no debe olvidar la comunidad internacional. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todas y a todos. El enemigo principal de estos eventos es el tiempo, y hemos agotado el tiempo
Muchas gracias. No me queda más que agradecerles a todos y a todas por su participación. Creo que todos y todas estamos de acuerdo con la idea de que el país se cambia y se rescata, El Salvador se cambia y se rescata por la ciudadanía, por efecto del trabajo de los salvadoreños, de las salvadoreñas, de su participación. Y esta participación obviamente implica participación política en los canales políticos que hay que reconstruir a futuro. Esto no va a ser una tarea fácil, va a ser un proceso, como lo decía Ruth, y muy probablemente con muchos obstáculos. Pero creo que el país no tiene más recursos que el de su gente y el más valioso para poder iniciar un nuevo curso de acción que rescate la democracia y rescate el futuro de nuestros hijos, de nuestras hijas en El Salvador. Con esto les reitero mi agradecimiento a los participantes, a Fudexo, a Cristosal, a YSUCA y a todos ustedes que nos han seguido en este evento. Muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas.